Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en su podcast que se llama Los Veterinarios. Y en esta ocasión vamos a tocar un nuevo tema. Sin embargo, quiero decirles que no se olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como son Spotify, YouTube y Facebook. Y Facebook, ¿no? En esta ocasión estamos aquí, sus amigos de siempre. Miguel González. José Alberto Cano, y hoy tenemos a un gran invitado y amigo, Juan Carlos Ramírez. Y entonces, en esta ocasión, tenemos ¿qué episodio tenemos, Miguel? Es el episodio número 8 y es la calidad de los alimentos. Y antes de continuar, queremos recordarles que no se olviden de escribirnos comentarios, de poner me gusta y de compartir, porque eso nos va a ayudar mucho a que esto llegue más lejos. Sí. Hay que recordar que el objetivo de este podcast es ayudar a la gente que está involucrada en el cuidado, mantenimiento de diferentes tipos de animales. Y varios de esos animales se usan ahora, o bueno, siempre se han usado en la producción de alimentos. Sin embargo, estos alimentos, como ya hemos mencionado en algunos otros episodios, pues tienen que tener cierta calidad. Y esa calidad, pues alguien la tiene que evaluar. Ese alguien muchas veces no necesariamente tiene que ser veterinario. Sí, los veterinarios estamos trabajando en rastros, pero esos alimentos se les puede dar una utilidad y a veces los desperdicios que nosotros pensamos y les llamamos así, resulta ser que no son desperdicios, porque es ahí donde usamos a otras personas con otros conocimientos que nos ayudan a utilizarlos y aprovecharlos. Entonces, pues Juan, no sé si nos quieras decir a qué te dedicas, qué haces y cuál es tu experiencia en tu área cuando trabajas con veterinarios. Claro que sí, pues muchísimas gracias por la invitación y pues les comento un poco. Principalmente el trabajo que desarrollamos es la evaluación de la calidad de alimento para animales, conocer la composición química de este alimento para poder verificar si efectivamente la calidad es óptima para el desarrollo de diferentes especies de animales. Además de ello, también en el trabajo evaluamos calidad de alimento proveniente principalmente de animales, por ejemplo carne, leche, huevo. Entonces es parte de la especialidad con la que contamos en el laboratorio. ¿Tú eres químico en alimentos como tal? ¿Podríamos definirlo de esa forma? Sí, claro que sí, Miguel. Mi formación es químico de alimentos y tengo un posgrado en ciencias químicas enfocado principalmente a química de alimentos de origen animal. Nosotros en la vez pasada tocamos el tema de la inocuidad y entre nosotros pues empezamos ahora sí que a hacer varios comentarios y a emitir varias opiniones con respecto a nuestra experiencia. Pero tú, con esta experiencia que tú tienes, ¿podrías decirnos cuál es la diferencia entre inocuidad y calidad? Para que también ahora sí que la audiencia lo sepa. Claro que sí. La inocuidad principalmente garantiza que no exista ningún riesgo ante el consumidor de transmitir algún tipo de enfermedad. En este caso, la inocuidad se va revisando o se va verificando desde el inicio, por ejemplo, en el caso de animales productores de carne, desde matanza hasta que el consumidor tiene el consumo de carne. En este caso, son varios los integrantes que permiten garantizar la inocuidad. Justamente lo que comentaba José, desde médicos veterinarios enfocados a garantizar la inocuidad, por ejemplo, en el procesamiento en rastros, hasta procesamiento de la carne y posteriormente quien es responsable final al momento de consumir la carne, de cómo prepararla, de cómo mantenerla, pues también es el consumidor. Entonces yo creo que es toda una cadena de varios, pues ahora sí que de varios elementos que van garantizando y van cuidando esta inocuidad. ¿Y por qué es importante que nuestros amigos revisen que los alimentos que le van a brindar a sus animales tengan una calidad? ¿Qué significa esa calidad ahora en el alimento para los animales? Ok,
En ese sentido, es importante verificar la calidad nutrimental del alimento para que el animal justamente pueda producir leche, pueda producir huevo, pueda desarrollar masa muscular para posteriormente producir carne. Si es que la calidad nutrimental de este alimento no es la adecuada, ¿qué va a pasar? El animal no va a alcanzar el peso, no va a producir la suficiente cantidad de leche, o en el caso de la gallina no va a poder producir la suficiente cantidad de huevo. Entonces, de alguna manera, el animal toma estos nutrientes del alimento para poder desarrollar justamente estos alimentos. Entonces, es importante que ese alimento contenga esos elementos de calidad desde el punto de vista nutrimental. A ver, Juan, pero a ver, un momento. Si tenemos amigos que de repente están produciendo alfalfa y esa alfalfa no alcanza, o más bien tiene un cierto porcentaje, vamos a decir, de proteína, sí, pero no es el que ellos esperaban, no quiere decir que esa alfalfa sea mala, sino que más bien tienen que hacer sus ajustes para aumentar tal vez la cantidad de esa alfalfa y que cubra los animales que van a ser alimentados con ella, para que produzcan ahora sí la carne, los huevos o lo que vayan a hacer, ¿no? La leche, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, es por eso que se hace un manejo de raciones y se verifican cada uno de los componentes, porque no de un solo alimento vamos a generar la dieta del animal, sino que tendrán que ser varios alimentos que van a poder cubrir justamente esas necesidades del animal. Ok, y entonces, si tenemos gente que produce alimentos, tu sugerencia sería que esos alimentos sean mandados a un laboratorio a hacer lo que ustedes llaman un AQP, que es un análisis químico proximal. Es correcto, José, sí, efectivamente, el conocer la composición química del alimento una vez que ya ha sido balanceado, permite justamente evaluar que los diferentes nutrimentos, proteínas, carbohidratos, extracto etéreo, etcétera, cenizas, minerales, etcétera, estén justamente en ese balance de acuerdo al balance, de acuerdo al cálculo que se realizó, de acuerdo a la función técnica que se quiera que desempeñe en ese animal. Y hablando de tu experiencia con el médico veterinario, ¿qué nos puedes platicar con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo es la relación, cómo se relaciona esta dinámica de tu experiencia con el médico veterinario como tal? Es una mancuerna, siempre ha sido una mancuerna el trabajo. Al final de cuentas, tanto el médico veterinario como el químico de alimentos, una parte de la función del médico veterinario es la producción de alimentos, y es justamente donde se relaciona esa mancuerna con el químico de alimentos. Entonces, algo importante que debe tomar en cuenta el médico veterinario cuando llega a un laboratorio para poder conocer la calidad del alimento es llevar a cabo un buen muestreo justamente de ese alimento que quiere analizar. Llevarlo en las condiciones adecuadas, que no esté descompuesto el alimento, que no tenga algún tipo de contaminante. Y una vez que llega al laboratorio, saber qué análisis va a solicitar. Como comentaba José, generalmente solicitan un análisis químico proximal, pero solamente abarca a los macrocomponentes. Uno de los micro que abarca solamente son los minerales. Entonces, muchas veces es necesario profundizar un poco más. Entonces, esta mancuerna que se ha llevado entre el médico veterinario y el químico de alimentos, pues es justamente apoyar el trabajo del médico en campo, y entonces llega el médico con el alimento al laboratorio, y el químico, que es especialista en el manejo de las diferentes metodologías, de las diferentes técnicas para poder conocer la composición, se encarga justamente de este trabajo. Entonces yo creo que es una mancuerna ahí de los dos profesionistas. ¿Y tú qué opinas con respecto a las personas que tienen poquitos animales en su casa? Ellos podrían tener, digamos, acceso a hacer esas evaluaciones. ¿Sería necesario que hicieran esas evaluaciones en el alimento que ellos podrían hacer su propio alimento, así con animales a pequeña escala, ya digamos gallinas, cerdos o cualquier otra especie? Generalmente el tipo de análisis recomendado de análisis químico proximal efectivamente es cuando ya se tienen una producción muchísimo más grande. ¿Qué pasa cuando son producciones pequeñas? Se le puede de alguna manera brindar un apoyo de asesoría de alguna forma, porque
En el caso de los análisis, tienen ciertos costos que muchas veces gente que se dedica a la producción de alimentos, pero con pocos animales, quizás no lo alcanza a cubrir. Entonces, lo que se puede hacer es un apoyo de una asesoría respecto a conocer los ingredientes que están involucrados en ese alimento, y en función a ello podríamos de alguna manera dar una estimación de cuál sería la calidad de ese alimento. Entonces, con lo que necesita el animal, ¿no? Efectivamente. Bueno, a ver, tú vas a decir cuáles las calidades o las cantidades nutricionales que tiene un alimento, pero es el veterinario el que tiene que adaptar los volúmenes o las raciones hacia el estado fisiológico o nivel de producción que tenga el propietario, de cuánto le tiene que brindar de ese alimento a sus animales. ¿Es correcto? Es correcto, efectivamente. De hecho, a nosotros principalmente nos llegan esas materias primas que se utiliza para poder hacer el balance de los alimentos, y entonces nos pueden llegar varias materias primas con el objetivo de conocerlas y después formular el alimento, y nos vuelven a traer nuevamente el alimento final con el objetivo de ver si esa formulación quedó adecuada para la función que vaya a desempeñar el animal, o para la etapa o el estado fisiológico, como bien lo comentas, Julio. Oye, y si hay amigos que nos estén viendo nuestros videos y llegan a tener una planta de alimentos, ¿qué tan frecuentemente tienen que estar haciendo los análisis de sus alimentos? Muy buena pregunta. Todo va a depender de si es que estamos cambiando de un proveedor o si es que estamos cambiando de el tipo de materia que está utilizando. Por ejemplo, si siempre utilizo pasta de soya, pues sabemos que va a ser un ingrediente que prácticamente es constante, llega a tener pequeñas oscilaciones en los contenidos de los diferentes nutrimentos. Entonces, a menos que cambiemos pasta de soya por otro ingrediente, entonces ahí sí es necesario volver a hacer todo el análisis. Pero si se permanecen constantes, son realmente mínimas las variaciones que pueden llegar a tener. Oye, pero entonces, esos alimentos, ¿cualquier alimento se puede analizar? Ahorita nos hemos enfocado mucho a animales, vamos a decir, convencionales, pero varios de nuestros amigos crían ranas, crían peces de diferentes tipos, tilapia, peces de ornato, iguanas. También esos animales deben de estar consumiendo alimentos balanceados o que se conozca su nivel de propiedades de nutrimentos. Es correcto, porque justamente todo va a depender de la función zootécnica a la cual esté. En este caso, ranas, si son ranas productoras de carne, por ejemplo, se sabe que se tiene que tener una dieta balanceada para el caso de la producción de ranas, porque si no pueden llegar a tener problemas en los cuales no alcance el tiempo de término, no alcance el peso y demás. Entonces sí, efectivamente, para todos los animales, yo creo que independientemente de la función que desempeñe, tiene que tener una buena alimentación. Ahora, hablando de animales domésticos, en particular el perro y el gato, que es lo que más tenemos en casa, ¿no? Ahorita hay como una tendencia a fabricarles su propio alimento en casa. ¿Eso es recomendable o es mejor darles como las croquetas que se venden de forma comercial? ¿Qué recomendaciones podríamos dar a las personas que quieren preparar esos alimentos en casa a sus mascotas? Se puede realizar la preparación del alimento en casa siempre y cuando esté balanceado los diferentes nutrimentos, carbohidratos, lípidos y proteínas. Claro que sí se puede hacer. De alguna manera, este trabajo lo desempeña las industrias productoras de alimento para animales, haciendo el balance, conociendo efectivamente la necesidad, en este caso, del animal. En casa muchos optan por preparar el alimento para el animal, pero ¿qué riesgos se corren? Nuevamente regresando al punto de la inocuidad. Si se preparó el alimento y después no se almacenó correctamente, al rato puede ser una fuente de contaminación. Entonces, en el caso del alimento peletizado, cualquier tipo de croqueta, viene deshidratado justamente para evitar que ese alimento, a pesar de que sea almacenado por 2-3 semanas, el tiempo que sea, va a garantizar que ese alimento va a ser inocuo y que no va a llevar a cabo alguna contaminación o alguna enfermedad animal. Entonces, en el caso de los alimentos que se producen en casa, pueden estar balanceados si es que el dueño tiene conocimiento de las necesidades nutrimentales del animal. Pero ¿qué va a pasar con la inocuidad? Va a tener que estarlo
congelando, va a tener que estarlo conservando. Hay muchos cuidados que hay Exacto. que tener, o tendría que consumirse por completo, ¿no? Y es justamente donde viene el trabajo, ¿no? Entonces teníamos que prepararle a diario el alimento para garantizar que esté en buenas condiciones. Oh, claro. Sí, son muchas cosas que habría que cuidar. Así es. Oye, Juan, ¿el agua también se analiza? ¿O con el agua no hay problema para brindárselo a nuestros animales? Desde el punto de vista nutrimental, el agua de alguna forma se tiene que verificar. ¿Por qué? Porque muchas veces, de acuerdo a los pozos de los cuales se extrae el agua, puede ser que el agua venga con más o con menos contenido de minerales. O puede ser que el agua venga con metales pesados. Entonces, sí es importante que se lleve a cabo un análisis físico-químico del agua, primeramente que nada para garantizar que el agua no va a ser un conducto de contaminación, lo más común, de metales pesados, o que sea un agua dura con una alta cantidad de minerales. Es importante sí analizarla. Si nos vamos ahora un poco más a detalle, habría que revisar si el agua es potable. Sí, entonces ya nos vamos hacia la parte microbiológica, pero entonces ahí sí serían varios análisis físico-químico y además microbiológico. Oye, Juan, y nuevamente con el agua. Hay amigos que usan el agua para diferentes cosas. Baños garrapaticidas, tal vez tratamiento de pieles. Esa agua que ya se desecha también tiene que ser analizada después de que se le dé el tratamiento que se le haya dado, o lo pueden tirar así directo a los campos o al drenaje. Yo creo que sería una muy buena recomendación analizarla después de haberla utilizado, con el objetivo de conocer qué es lo que se está desechando al campo. Porque de alguna forma, si desechamos esta agua que lleve X o Y contaminación, ¿qué es lo que va a pasar después? Sembramos y seguramente esto viene de vuelta en ese alimento. Entonces hay que tener mucha precaución, efectivamente, de conocer qué estamos desechando. Muy bien. Ok, pues muy interesante. Digo, tenemos muchas preguntas, hay mucho que platicar, hay mucho que comentar, pero yo creo que en un momento, si acepta Juan, nuevamente vamos a hacerle la invitación para que nos siga platicando con todas estas situaciones de calidad de los alimentos, ¿no? Sí, definitivamente siempre los alimentos son un tema que da mucho de qué hablar, pero también nos gustaría que todos ustedes nos dieran sus comentarios o nos hicieran las preguntas que quieren que les hagamos a los expertos como Juan, para que nos empiece a responder y aclarar ciertas cuestiones, ¿no? Claro. Pues Miguel, no sé, algunos pues solamente comentarios. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Spotify, Facebook y YouTube. No olviden dejarnos comentarios, ponerle me gusta y compartir. Se despiden de ustedes José Alberto Cano, Juan Carlos Ramírez y Miguel González. Nosotros somos los veterinarios. Muchas gracias, saludos. Gracias.